Algo que de verdad para nosotros hoy como programa fue un replanteo, porque de verdad ayer arrancamos y fue un esfuerzo también encontrar una buena noticia con el tema del coronavirus, y hoy no es un día de buenas noticias respecto a esta situación donde muchos creen que hemos vuelto a una cierta normalidad que no existe. Hay muchos que ya se han relajado y que creen que esto ya pasó, pero les quiero decir algo. En el día de hoy tuvimos récord de contagios en las últimas 24 horas. En Jujuy el sistema está colapsado. Colapsado. Es la primera vez que les puedo decir que hay una provincia con un sistema de salud colapsado. ¿Qué es lo que va a pasar en la zona del AMBA? Y es la pregunta que nos podemos hacer todos. Muchos ya han pasado cerca ya de este septiembre y piensan que hay muchas cosas que deben volver a la normalidad. O por lo menos a una fase anterior a esta pandemia. Pero la cosa sigue brava. De hecho, ahora vamos a hablar con una doctora que yo de verdad quiero que la escuchen con mucha atención. Porque ella no tiene solamente el conocimiento de las camas de terapia intensiva de la zona del AMBA, sino también de la República Argentina, porque es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se llama Rosa Reina, y quiero que la escuchen con atención, porque ella nos va a dar en detalle cuándo empieza a preocupar todo este asunto que hasta ahora lo vamos manejando, ¿viste? Podría colapsar, podría, ya está colapsado. Yo, de hecho, mandé un mensaje al grupo recién porque no entendí por qué había cantidad de colectivos y cantidad de camiones como si... O sea, no sé, hoy puntualmente estaba... Como un tránsito no pandémico, digamos. Sí, pasa. Ya el tránsito, los no controles, pero ahora nos vamos a meter en el peaje. Lo que vamos a apuntar ahora del programa, y de verdad, por eso digo que es un viernes distinto, raro, porque hoy vamos a aprender lo que está pasando dentro de los hospitales. Porque también va a estar Carlos Camburian en un ratito, que está muy, pero muy preocupado. En algún momento le dijeron el doctor del miedo, pero es un tipo que desde el minuto cero tuvo el panorama real de lo que iba a aparecer. En un ratito estoy hablando con Carlos, que ha sido compañero nuestro, una excelente persona. Hola, doctora Rosa Reina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, Rosa, un placer. Acá Nico Magaldi con todo el equipo te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Un gusto. Primero, gracias por el tiempo, Rosa. Obviamente preocupados nosotros, pero queremos entender por qué está pasando lo que está pasando, por ejemplo, en Jujuy, donde hay un sistema sanitario colapsado, y quiero saber un poco lo que nos va a tocar acá en la zona del AMBA, ¿no? Indudablemente lo que ha pasado en Jujuy es que tuvieron muchísimos más casos de lo esperado, y indudablemente el sistema de salud no estuvo adecuadamente preparado para la cantidad de casos que están teniendo. Claro. Creo que vemos, ¿no? Hablando con nuestros colegas también, eso fue lo que pasó. El hecho de haber tenido bastante tiempo, que prácticamente no tenían casos, como ha sucedido con otras provincias, quizás les dio una falsa expectativa de que no iban a llegar a esto, que lamentablemente sí les está pasando, y es lo que está pasando en otras provincias, ¿no? Donde también están llegando casi al colapso, o sea, están, por lo menos, están casi en el límite de la saturación. Para que quede claro, ¿no? Rosa, vos como la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a veces puede pasar, los medios de comunicación más importantes están la mayoría en Capital Federal, y se habla de la zona del AMBA hace mucho tiempo. Pero hablamos a nivel país. Si vos me podés decir, viste, como típica pregunta de médico a veces con el dolor, pero nivel de preocupación del 1 al 10. ¿Cuán preocupada estás por el incremento y la saturación del sistema de salud argentino? 8 a 9. Muy preocupados estamos. Muy preocupados porque... me dejaste helado. 8 o 9 de preocupación, o sea, hiper preocupada. Porque estamos superando el porcentaje que habitualmente para nosotros es crítico en las terapias intensivas. Cuando superamos normalmente, fuera de la pandemia, cuando las ocupaciones de las camas en terapia intensiva están entre el 60 y el 70%, para nosotros es un número muy crítico, donde nos ponemos muy en alerta, sobre todo en determinadas situaciones. Por ejemplo, en los inviernos, donde es muy frecuente que tengamos ingresos por las neumonías de la comunidad, por los cuadros gripales severos que afectan a las poblaciones, sobre todo las poblaciones de riesgo, en el verano o en las vacaciones, donde tenemos mucho más ingresos de politraumatizados, ¿no? Por los incidentes en las vías públicas. A esto se le suma COVID, entonces, ¿no? Claro, ahora esto, o sea, en esos momentos tener ese porcentaje de ocupación nos pone en alerta, porque sabe que vamos a tener una mayor demanda de pacientes. En este caso, estamos en la situación de COVID, donde la verdad es que todavía no sabemos cuántos más pacientes vamos a recibir. Presumimos que van a ser mucho más de los que esperamos. O sea, nosotros tenemos porcentaje de otras patologías porque ya hemos pasado, ¿cómo decirlo?, el tiempo, los años de tener una estadística.
Wow. Con el COVID no la tenemos. No, me parece que en una visión Entonces, argentina general es importante y preocupante. José. Rosa, cuando empezaste Sí. a hablar Sí. de la situación preocupante de Jujuy, decías que en Jujuy no se prepararon correctamente. ¿A qué te referías con correctamente? lo que nosotros pensamos es que, bueno, no tuvieron presente que esto les podía pasar. Claro. No tuvieron. Nos parece que eso fue lo que pasó. ¿Se relajaron, no digamos, por tuvieron no tener casos? Probablemente eso es lo que haya ocurrido. No previeron que esta situación podía pasar, pese a que había algunos datos, ¿no?, que podían hacer presumir que al menos, no sé si colapsados, o sea, uno no espera el colapso, Claro. pero al menos que tuvieran un incremento de los casos. Bueno, ¿no? Rosa, lo mismo debes estar al tanto que está pasando ahora en la provincia de San Juan. Ayer me mandaban muchos mensajes, muchos sanjuaninos, sin tener casos, casi una vida normal, vuelta a clases en ciertos sectores. Ahora hay un sector que se llama Caucete, que está como vallado, que está a unos 30 kilómetros de la capital, porque se han presentado casi 15 casos. Sí, en Entonces Mar del digo, Plata también. ¿qué es Ayer lo hablé que con pasa, una no? amiga Sí. y también aumentaron Eso los es lo que casos está- en Mar del Rosario Plata. también, ¿eh? Pero pará, en Jujuy en 45 días pasaron de 6 infectados a 3.000. O sea, No, sube es muchísimo. Es Sí. muchísimo. Sí, es muy Rosa, exponencial. ¿qué medidas piensan tomar con esta situación que estás describiendo, ¿no? Para, no sé, para anticiparse a una saturación. A ver, las medidas son medidas propias del ámbito de la salud, es decir, relacionadas con el ámbito de la salud y las medidas generales, que son terriblemente importantes. Y eso se está hablando en todo el mundo, se ha hablado en todo el mundo, y son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no tenemos que dejar de verlas. El distanciamiento social, el usar barbijos, el lavado de manos, el circular específicamente frente a situaciones de necesidad, y tratar de evitar el circular porque sí. Y esto es así. A nivel mundial es lo más importante. El sistema de salud se puede adaptar hasta donde puede. ¿Sí? Rosa, perdón, es finito, perdón, no es importante. infinito. Es imposible aumentando el número de camas, Claro. porque eso es finito, eso tiene un límite. Claro. Y otro límite importante es el personal de la salud. ¿Sí? El personal de la salud ya no nos podemos extender más. Dame no un segundo, podemos ser Rosa, más. Somos lo que somos. Esto que está señalando... No podemos aumentar el número. Esto que está señalando, de hecho, en un ratito vamos a hablar con el doctor Camburian también desde dentro de un hospital que nos va a mostrar lo que está pasando ahí en Malvinas, para que vean un poco la estructura de lo que está pasando. Preocupado, me decía en privado, hay ambulancias que están esperando entre 4 y 5 horas poder ingresar a los pacientes. Hay una saturación y un cansancio de profesional médico tremendo. ¿Qué pasa con la circulación de la gente? ¿Qué pasa? Digo, estamos hablando con la persona que más conoce en el país de la situación de la terapia intensiva, que es lo que preocupa mucho, donde hay provincias que ya están sobresaturados el sistema de salud. Rosa, esta preocupación que tenés vos internamente en los hospitales o con las camas, ¿vos crees que, digo, la preocupación también se extiende al movimiento que hay ahora en general, lo que está generando que abran más locales, que la gente salga más, que vaya a comprar? ¿Se traslada esa preocupación? Sí, claro que se traslada. Se traslada. Lo importante es que la gente entienda que tiene que seguir el protocolo. Mm. Es fundamental. Si no, por favor, miremos lo que está pasando en los países desarrollados que se relajaron, dijeron, bueno, ya está, permitimos todo, fueron a la playa, a donde fuere sin barbijo Sí. y sin mantener el distanciamiento. En España- Y ahora están terriblemente temerosos de la segunda ola. Sí. Nuestros colegas de esos países con los cuales hemos estado siempre en contacto desde que comenzó la pandemia, y ellos ya nos avisaban en marzo, en febrero, a finales de enero nos decían, esto no es broma, esto es mucho más complicado, ni siquiera tiene comparación con la pandemia del H1N1, por favor pónganse firmes con todas las autoridades. Ya nos decían cuando ellos estaban sufriendo el colapso. Rosa, Y ahora nos dicen, estamos terriblemente preocupados porque la gente se relajó demasiado. Claro. No usa el barbijo, no usa nada. Entonces, Sí, sí, sí. si hay Rosa, que con salir, por respecto favor, a eso, sigamos las 3 o 4 medidas así. con respecto al barbijo, por ahí es una pregunta bastante básica, pero la verdad que hay tanta variedad de barbijos que uno a veces también no sabe cuál es más seguro. Están los de silicona, Los los de tapabocas tela. son. Sí, los Eso es lo que es tapabocas. obligatorio. ¿Cuál es el más recomendable para usar? Para la gente común es el tapabocas, ¿sí? Se puede ser de 3 capas de telas mejor, con una especie de filtro en el medio. Con eso es suficiente. Con una Sabemos, servilleta. no es Claro. no es un filtrante, no es un filtrante como los que nosotros usamos en los hospitales, pero es suficiente para... La verdad que no es conveniente utilizar los que se usan en las instituciones de salud,
porque eso se ha visto también en otros países donde baja enormemente luego la provisión de esos elementos para los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud. Eso es lo que no tiene que pasar. Porque Rosa. también tenemos que pensar que trabajadores de la salud se están contagiando y algunos han fallecido. Sí, eso es muy preocupante, eso es muy preocupante. Por eso insistimos en este proyecto de ley que yo les mencionaba en el día de ayer, que es la ley Silvio, justamente que lleva el nombre de esta persona que murió, fue el primer enfermero que murió en la Argentina y se ha aprobado por unanimidad en diputados y senadores y todavía no tiene reglamentación, que es para el cuidado obviamente de los profesionales de la salud. Rosa, si tuvieses que decirme, y ya te libero porque voy a hablar con el doctor Camburian también y sé, no queremos abusar de tu tiempo, y voy a hablar con Mónica también como comerciante, qué es lo que está viendo, qué es lo importante obviamente en este contexto. ¿Cuáles son las provincias que más te preocupan ahora? Más allá de Jujuy, la situación que pasa, digo, Chaco, Formosa, el AMBA. El AMBA es muy preocupante porque el AMBA tiene el 90 y pico % de todos los pacientes con COVID. El AMBA es muy preocupante por la densidad poblacional que tiene. Por supuesto que las otras provincias también son preocupantes. Pero el AMBA es altamente ocupado, o sea, la población es la mayoría de la población y, bueno, es la zona más preocupante. Rosa, te mando un cariño inmenso. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación para explicarnos esto. Y cuídate mucho también. Gracias por el trabajo que haces y que hacen todos tus colegas, que son fundamentales, obviamente, para todos nosotros. Así que cuídense muchísimo. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Un cariño grande.